La hora del lobo. En febrero de 1913, el Hotel Majestic era ya una mina de pólvora. La Cena, que era el nombre en clave del golpe militar, había logrado atraer batallones, compañías y regimientos. La víspera del golpe, el diputado Gustavo Madero, hermano del presidente, asistió a un banquete en el restaurante Sylvain. Había una atmósfera distendida. Los diputados advirtieron que el hermano del presidente, por lo general fogoso, intenso, exaltado, se mantenía decididamente absorto. El único ojo bueno de Gustavo parecía encontrarse en otro lado, en otro mundo. No era para menos. La estrella del maderismo declinaba en el ánimo de las muchedumbres, y él, convertido en reo de todas las culpas, había perdido el apoyo de su hermano. Estaba a punto de ser enviado a Japón en una comisión especial. A lo largo de la velada, Gustavo solo abandonó su mutismo para preguntar al camarero si alguien lo había buscado en el teléfono. De ese modo llegó, con un hachazo, la madrugada del 9 de febrero, la hora señalada para el comienzo de la cena. En el pueblo de Tlalpan, el capitán Antonio Escoto y el subteniente Alejandro Cursín abandonaron la cama y se reunieron en los oscuros patios de la Escuela Militar de Aspirantes. La noche anterior habían narcotizado al director de la escuela. Mientras uno lo distraía con un detalle cualquiera, el otro le derramaba abundantes gotas de somnífero en la taza de café. Ambos oficiales llevaban meses trabajando a los alumnos, salvo algunos enfermos. La escuela entera había adoptado la determinación de secundar el golpe. Los aspirantes habían recibido la orden de irse a dormir con los uniformes puestos. En cosa de minutos formaron filas en el patio. La caballada estaba ensillada. Los alumnos recibieron armas y municiones. Tras varios intentos fallidos, después de largos meses de vacilación, se había puesto en marcha el golpe militar contra el gobierno de Francisco I. Madero. A esa misma hora, desde los cuarteles de Tacubaya, los generales golpistas Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz bajaron por las lomas polvorientas que llevaban al centro de México. Mondragón comandaba 2 regimientos de artillería. Ruiz iba al frente de uno de caballería. La capital estaba iluminada y desierta. El batallón que aquella noche hacía guardia en el Palacio Nacional había mudado de bando. El simple intercambio de una contraseña dejó franca a los insurrectos la puerta principal. Sin gastar un solo tiro, los aspirantes tomaron el control de la sede del poder. Una parte de la fuerza, compuesta por los creadores más entendidos, se apostó en las azoteas, otra atravesó el jardín del Zócalo y se posesionó de las torres de la catedral. Un testigo afirma que los alumnos gritaban con júbilo: «¡Hasta aquí llegó el chaparro!». El hermano del presidente venía de una noche inquieta. Al terminar el banquete en Sylvain, de vuelta en su casa, una llamada telefónica le entregó al fin la noticia cuya confirmación aguardaba. Tropas al mando de Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón efectuaban movimientos extraños en Tacubaya. Esa madrugada, un segundo después de telefonear al ministro de Guerra, Ángel García Peña, para informarle lo que sabía, Gustavo Madero se dejó arrastrar de nuevo por su temperalismo indomable. Metió 2 carabinas Winchester en el asiento trasero del automóvil y salió dando tumbos hacia las lomas de Tacubaya. Pero los aspirantes se le habían adelantado. Fue aprehendido al bajar del automóvil y llevado a rastras hacia las oficinas del cuerpo de guardia. El aplomo se le evaporó. Las crónicas dicen que fue presa de un pánico terrible. Un segundo golpe de fortuna hizo que el ministro García Peña se apersonara también en el palacio. En cuanto recibió la llamada de Gustavo, supo entonces que la hora del lobo había llegado. Aún guardaba en el bolsillo de la guerrera una nota anónima, depositada en su secretaría particular la mañana anterior, que avisaba al gobierno maderista: «Mañana a las 10 va a estar en San Ángel un movimiento encabezado por un divisionario».
El ministro se convenció de que los mecanismos tradicionales de control habían dejado de funcionar. A partir de ese momento no podía confiar más en su revólver. Su llegada repentina al palacio tomó por sorpresa a los aspirantes, quienes hacían guardia en la entrada lo vieron pasar y quedaron congelados. No era lo mismo prender a Gustavo, un civil, que a la máxima autoridad militar de la Secretaría. La sorpresa duró, sin embargo, un segundo. Un cadete desenfundó su escuadra y le soltó un tiro. La bala hizo astillas los cristales de una puerta. Uno de los vidrios hirió al ministro en la barbilla. En la oficina de prevención, con el pestillo corrido y la pistola en la mano, se resolvió esperar que alguien llegara a matarlo. Tomar el palacio era la primera parte del plan. Faltaba llevar a cabo la segunda. Lograr la liberación de los verdaderos jefes del alzamiento, Bernardo Reyes y Félix Díaz, que bajo cargos de rebelión se hallaban encarcelados. Uno en la prisión militar de Santiago Tlatelolco y el otro en el Palacio Negro de Lecumberri. El general Reyes se había alzado en armas una semana después de la llegada de Francisco I. Madero al poder. Su revolución de opereta terminó cuando 600 hombres lo abandonaron y decidió entregarse completamente solo en Linares, Nuevo León, sin haber olido la pólvora de una sola batalla. También el brigadier Félix Díaz, a quien llamaban con desprecio el sobrino de su tío, había encabezado su propia revuelta. Una revolución que tuvo dinero, armas y recursos, y logró despertar una aceptación inmensa. Pero Félix Díaz, lo decían todos, no era gallo, fue inferior a la empresa y lo aplastaron en unos días. En un acto de ingenuidad que poco después le costó la vida, Madero decidió recluir a ambos militares en cárceles de la Ciudad de México. Reyes tenía 63 años cuando el golpe. Aprovechaba cada instante de reclusión para ganarse a los oficiales de planta. La noche anterior al golpe, Bernardo Reyes le pidió a su hijo Rodolfo que le llevara ropa interior muy fina, para que cuando lo levanten a un muerto en el campo de batalla se vea en todos los detalles que era una persona decente. El 9 de febrero, cuando los regimientos que venían de Tacubaya se detuvieron en la plazuela de Santiago frente a los muros desportillados de la prisión militar, Gregorio Ruiz rugió con una voz estentórea: ¡Presentes! Tal y como lo había prometido Bernardo Reyes, las puertas de la cárcel se abrieron y sin que nadie le intentara impedirlo. El general salió a la plazuela envuelto en un pesado capotón militar que le había obsequiado Alfonso XIII, con su traje negro y su fino sombrero de fieltro gris perla. Tenía el aspecto majestuoso de un rey que volvía del destierro. Alguien se acercó a ofrecerle las riendas de un caballo colorado que sacaba chispas con los cascos. Las tropas presentaron armas. Vamos tarde, mi general, le dijo Gregorio Ruiz. Tendrá usted el honor de tomar posesión del Palacio Nacional, mientras Mondragón y yo vamos por Félix a la penitenciaría. Bernardo Reyes vaciló. Ese instante de indecisión le costó la vida. Vamos todos por Félix, no sea la de mala si le pase algo. El cortejo de la traición emprendió la marcha. Bernardo Reyes cabalgaba al frente. Un poco atrás lo seguía su hijo Rodolfo y los generales Ruiz y Mondragón. Rodolfo Reyes vio vacíos los ojos de su padre. Escribió mucho tiempo después que el general iba como fascinado. Un grupo de aspirantes, los jóvenes que esa mañana debutaban en la carrera de las armas con una traición, formaron la avanzada. Era carne de cañón. En autos, en caballos, a pie, grupos civiles flanqueaban a los sublevados. El comandante militar de la plaza en la Ciudad de México, el general Lauro Villar, había hecho sus primeras armas combatiendo la intervención francesa y más tarde el imperio de Maximiliano. El 9 de febrero de 1913 tenía 54 años, una piocha encanecida que flotaba
sobre un pecho reluciente de medallas y un ataque de gota que en los últimos días le obligaba a caminar del brazo de uno de sus ayudantes. Desde la mañana del sábado, mientras el ministro García Peña recibía en sus oficinas el anónimo que le anunciaba el golpe, Lauro Villar había obtenido a través de su propio servicio de información la noticia de que el día siguiente iba a sobrevivir un lanzamiento. Villar le recomendó que la ciudad carecía de fuerzas para enfrentar un golpe militar. Al general Villar se le recrudeció esa tarde el ataque de gota. Un dolor pulsátil opresivo le martirizó la pierna enferma. Quedó incapacitado para moverse y resolvió irse a su casa, echarse en cama para aullar tranquilo. Mucha vigilancia y, en caso necesario, mucha bala. La mayor parte de esos jefes estaban del lado de la conspiración. Alguien lo despertó a las 3 de la mañana cuando los batallones de Ruiz y Mondragón bajaban al trote desde Tacubaya. Villar se abotonó el chaquetín, se cubrió con una capa, colgó de su cintura el arma reglamentaria y salió cojeando al frío de la madrugada invernal. En la esquina de Correo Mayor y La Sequía, tomó un coche de alquiler y le ordenó al cochero que fustigara a los caballos. El carruaje traqueteó hasta la plaza. Era el momento en que los aspirantes, pegados al muro, entraban en fila por la puerta de honor. Aquí se va a poner muy feo. No vayan a matarle al caballo, dijo. No tuvo la precaución de asomarse al interior, su propio descuido lo salvó. Villar lo estaba esperando, con la escuadra amartillada. Desde los tiempos de la rebelión que llevó a Porfirio Díaz al poder, el general Lauro Villar era conocido en el ejército de línea con el apodo de El Remington. Al igual que aquel rifle de repetición automática, el joven Lauro solía ser rápido, certero y exacto. Su carácter era atrabancado, tenía los efectos de una explosión letal. En la penumbra del coche cubierto, entendió que lo que estaba ocurriendo, apresuró al cochero a que lo llevara al cuartel militar más cercano, la sede del 20º Batallón, en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo. Tuvo que apoyarse en el hombro de un caminante, un indio que pasaba por la calle. Para acercarse a las puertas del cuartel, llevaba el arma desenfundada. 8 balas lo separaban de la muerte. El 20º Batallón estaba encargado de la vigilancia del palacio. Si los aspirantes habían entrado, era porque esas fuerzas se habían volteado. El jefe del batallón, Juan C. Morelos, también dormía. Fue incapaz de decir en qué momento de la noche sus hombres habían defeccionado. Villar lo reprendió y en serio. Acto seguido le confirió la misión suicida de meterse al palacio con los reclutas por una puerta trasera y aprender a todos y cada uno de los conjurados. Morelos recibió la orden con el rostro descompuesto. Solo son 40 reclutas, señor. Eso le da a usted la oportunidad de probarme de qué está hecho, respondió el Remington. En ese instante apareció en el cuartel el general Manuel Villarreal en el reparto de misiones suicidas que el Remington hizo esa madrugada. El general Villarreal le tocó la que a la postre iba a ser la carta más mala de la baraja. Era custodiar la ciudadela, el depósito de armas de la ciudad. 50,000 fusiles, 30,000 carabinas, 26 millones de cartuchos, 13,000 granadas, 120 ametralladoras, poco más de 40 cañones. Quien tenía la ciudadela era dueño de la capital. Perder la ciudadela era perderlo todo. Villarreal recibió la orden de defenderla hasta la muerte. Hizo el último saludo militar de su vida y salió disparado hacia el punto que en unas horas iba a convertirse en una gran caldera de sangre burbujeante, la lejana calle de Valderas. La partida del ajedrez había comenzado, y en la pistola no quedaba más que un tiro: recuperar el palacio antes que la ciudad despertara. El regimiento golpeó la puerta del cuartel varias veces con la cacha de la escuadra. La mirilla corrediza se fue abriendo lentamente. Del otro lado de la puerta aparecieron 2 ojos desconfiados, el semblante consternado del mayor Juan Manuel Torrea.
Torrea relató después que en la vida le había dado tanto gusto ver la barba encanecida del general Villar. El golpe le había atrapado en el cuartel de zapadores, y solo una simple puerta lo había mantenido a salvo del grupo insurrecto. Exigió que rajaran a golpes la puerta que conducía al patio del palacio y ordenó a reclutas y dragones entrar combatiendo a marrazo limpio. No quería que los disparos pusieran a sobreaviso al grueso de los sublevados. Antes de que la puerta fuera embestida con un riel que el mayor Torrea encontró en alguna parte, Villar se desprendió del capotón. Quería que los aspirantes pudieran verle las insignias, posiblemente las medallas. Cuando la puerta cedió bajo los golpes, el general viejo y cojo entró al frente de la tropa. Estaba loco, absolutamente loco. Con gritos destemplados, paralizó a los alumnos que vigilaban el patio. Aún más, hizo que le rindieran las armas, el colmo de la deshonra militar, y les rugió en la cara tales vituperios que muchos de ellos bajaron la vista avergonzados. ¡Qué hombrotes es usted!, le dijo el presidente Madero horas después. El coronel Morelos y sus reclutas, en una perfecta sincronía, habían irrumpido desde la Secretaría de Guerra y reducido a los aspirantes que vigilaban el zócalo desde la azotea. El palacio quedaba recuperado, los jóvenes infidentes fueron encerrados en una cochera. A esa hora ya venía por la calle los 3.000 hombres armados de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Lauro Villar liberó a Gustavo Madero, de donde estaba encerrado, y al ministro García Peña, de donde se había escondido. Gustavo recuperó el aplomo, abrazó al general de manera efusiva y se deshizo de la promesa de cargos, recompensas, amistad eterna, pero en uno de esos días sería brutalmente linchado en una ciudadela. El secretario de la guerra salió rumbo al castillo de Chapultepec para ponerse a las órdenes del presidente. Villar pasó revistas a sus fuerzas. Lo hizo con desesperanza. Sumaban solo 150 hombres. Su genio militar le hizo tener el cordón de tiradores en lo alto del palacio y otro, pecho a tierra, en la calle, sobre la acera contigua del edificio. Instaló 2 ametralladoras Madsen a ambos lados de la puerta de honor y envió al mayor Torrea a establecerse en la parte sur del zócalo. La resistencia iba a hacerse con las pocas balas que los maderistas tenían en la cartuchera. Cuando se agotara el paquete, los que quedaran vivos iban a pelear con las bayonetas. Reyes ignoraba que acababa de perder Palacio Nacional. Se dispone a activar la tercera fase del plan, prender a Madero y al vicepresidente Pino Suárez en su domicilio, obligados a resignar su cargo, leer desde el balcón presidencial un manifiesto redactado por su hijo Rodolfo y nombrar un comité que se hiciera cargo del Ejecutivo y convocar a unas elecciones a las que Félix Díaz iría como candidato principal. Creía tener todo en la bolsa. Habituado, sin embargo, a los imperativos de la estrategia militar, tuvo la precaución de enviar a Gregorio Ruiz con 80 voluntarios a tantear las inmediaciones del palacio. Junto a la puerta principal del palacio, Lauro Villar aguardaba con las manos en el bolsillo. No parecía un general a punto de meterse una balacera. Se le podía tomar por un pasajero que aguardaba en el tranvía con aire distraído. ¡Qué pendejo es Gregorio!, debió de pensar cuando vio que el general Ruiz, con la pistola en la funda y la carabina incrustada en las alforjas del caballo, venía a meterse justo en la línea de tiro. Los 80 aspirantes cabalgaban tras él como patitos de feria. La cosa iba a convertirse en un tiro al blanco. En el momento adecuado, Villar se desprendió de la puerta y avanzó, cojeando hasta la mitad de la calle. Ruiz entendió que las cosas habían cambiado de curso, que el palacio ya no estaba en manos de su gente. «Ríndete, Lauro. Nuestras fuerzas vienen ya sobre la plaza». Villar avanzó otro paso, se detuvo junto a los belfos mojados del caballo. Clavó los ojos en el general rebelde. «¿Cuáles fuerzas, Gregorio?» Las del general de división Bernardo Reyes, las de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón. Lo que Villar contestó está asentado en la parte militar que rindió aquella noche. A nosotros no nos toca criticar,
ni entrometernos en política. A nosotros nos toca defender al gobierno legítimamente constituido por las leyes. No era solo una frase destinada a ocupar un espacio en los libros de historia. Con un movimiento inesperado, el Remington asió violentamente las riendas del caballo y apuntó a Gregorio Ruiz en plena cara. Ponte pie a tierra, Gregorio. Ninguno de los aspirantes atinó a mover un dedo. El intendente del palacio, un viejo marino llamado Alfonso Basó, desarmó al general y lo condujo del cuello hasta las caballerizas que estaban al fondo del patio. Lauro Villar retornó a su sitio junto a la puerta principal. La segunda columna rebelde estaba entrando en la plaza. Desde la colmena, el mayor Torrea divisó una figura que montaba airosamente. Era Bernardo Reyes. Detrás de él aparecían infantes, jinetes y artilleros. Alguien le gritaba al general Reyes. Prendieron a Gregorio Ruiz. El general no hizo caso, seguía avanzando, como fascinado. Su hijo Rodolfo adivinó lo que iba a ocurrir. Gritó a su padre. ¡Te matan! Pero Reyes no oía, estaba endemoniado, ya todo estaba en manos del destino. Se lo oyó decir mientras clavaba las espuelas en los flancos del caballo. Villar se jugó el último albur, apresar a Bernardo Reyes en la misma forma que había apresado a Gregorio Ruiz. Volvió a cojear hasta el centro de la calle, dispuesta a recompensar la partida. Su parte militar informó a Bernardo Reyes, menos candido que Ruiz, intentó envolverlo en el caballo. Ha pasado un siglo y seguimos sin saber lo que ocurrió. Cómo empezó el tiroteo con que se inauguró, oficialmente, la decena trágica. Sobrevino de pronto un fuego ensordecedor. La altura de las constituciones circundantes magnificó el estruendo. La ráfaga escupida por una de las ametralladoras Madsen puso a bailotear el cuerpo de Bernardo Reyes. El general quiso asirse de las crines del caballo y se desplomó lentamente. Las avalanchas humanas que invadían el zócalo, los fieles que salían de la catedral, los paisanos que esperaban en la terminal, la partida de los trenes eléctricos, los curiosos que se habían aproximado en busca de noticias, formó en esos minutos horripilantes montones de carne destrozada. Las ametralladoras barrían la plaza. Los aspirantes, posicionados en las torres, jalaban el gatillo a tontas y a locas. Las ramas de los árboles volaban en astillas. Las vidrieras de los comercios se hacían partículas. Los heridos aullaban entre los ríos formados por su propia sangre. Fueron 10 minutos de terror. La ciudad acababa de ingresar en una de las pesadillas más crueles de la historia. Lauro Villar había caído con un tiro en el cuello que le partió en dos la clavícula. Mientras lo metían a rastras al palacio, vio el cuerpo tendido del coronel Morelos con la cabeza abierta en dos por una bala. El cuartelazo había perdido en 10 minutos a sus líderes reyistas. Gregorio sería fusilado ese mismo día bajo cargos de traición en los patios del palacio. Le quedaban los dos dirigentes más ineptos, los Felicitas, Manuel Mondragón y el propio Félix Díaz. Con la mirada opaca y los hombros caídos, ambos principiaron a vagar como sin rumbo a lo largo de las callecillas mal transitadas. Quienes lo vieron dicen que Félix Díaz parecía más un prisionero que el general de un ejército rebelde. Su columna era un triste asentamiento de soldados, oficiales y conspiradores de salón que lo seguían con pánico. Félix Díaz adoptó la decisión de tomar la ciudadela. Varios oficiales le habían ofrecido entregársela. Francisco I. Madero bajaba a esa hora por Reforma desde el castillo de Chapultepec, acompañado por un piquete de jóvenes cadentes del colegio militar, ninguno de los cuales superaba los 20 años. El general Victoriano Huerta, quien vestido de civil y con los ojos ocultos tras unos lentes ahumados, bajó de la plataforma de un tranvía y se cuadró teatralmente ante el mandatario. A sus órdenes, señor presidente. Lauro Villar se refería a Huerta como el indio victoriano o como el indio ladino. Nadie le tenía confianza a aquel dipsómano, pero era el oficial de más alta graduación que le quedaba al gobierno. Sus servicios fueron admitidos. Villar le encargó el mando a Huerta con estas palabras:
Mucho cuidado, Victoriano.